Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barcelona. Calienta el confronto en la Champions. Lautaro Martínez suelta el bombazo. Pero antes, vamos a hablar de otros temas muy importantes para nuestro amado club. Vamos al primero. En una nueva intentona desesperada por rearmar un proyecto que no termina de carburar en la Premier League, el Chelsea vuelve a mirar hacia la Masia para buscar soluciones a sus múltiples problemas defensivos. Y esta vez lo hace apuntando directamente hacia una de las joyas más relucientes del presente y futuro del Barcelona. Pau Cubarsí. Según informa el medio británico The Sun, el club londinense estaría dispuesto a reventar el mercado y lanzar una oferta de 70 millones de euros para hacerse con los servicios del joven central catalán, que a sus apenas 17 años ya es titular indiscutible en el primer equipo blaugrana y una pieza clave en los planes de Hansi Flick. El interés del Chelsea no es nuevo, pero sí ha adquirido un cariz mucho más agresivo en los últimos días. El conjunto inglés no solo está dispuesto a pagar una suma desorbitada por Cubarsí, sino que ya estaría preparando una ofensiva formal para intentar seducir al jugador y al entorno del club. Sin embargo, la realidad es que en Can Barça no hay intención alguna de facilitar esta operación, por muy tentadora que pueda parecer la cifra que se maneja. En un contexto donde el club ha aprendido, a golpe de errores, que no se puede volver a dejar escapar a sus mayores talentos por razones económicas, el caso de Cubarsí representa una línea roja que ni Flick ni la directiva están dispuestos a cruzar. Porque no hablamos de cualquier promesa. Hablamos de un jugador que, en cuestión de meses, ha logrado ganarse el respeto del vestuario, el cariño de la afición y la confianza plena de su entrenador. Desde que debutó con el primer equipo, Cubarsí ha demostrado una madurez impropia de su edad, un temple en la salida de balón que recuerda a los mejores tiempos de Gerard Piqué, y una lectura del juego que lo sitúa como uno de los centrales con mayor proyección de toda Europa. Su irrupción no ha sido flor de un día, es fruto de un trabajo bien hecho desde la base, y una demostración palpable de que la Masia sigue siendo una mina inagotable de talento. Y esa es precisamente la razón por la cual el Barcelona debe mantenerse firme ante cualquier intento de desestabilizar a su joven perla. En un momento donde el club está dando pasos claros hacia la reconstrucción de una identidad perdida, figuras como Cubarsí representan mucho más que buenos futbolistas. Son símbolos de una nueva era, de un regreso al modelo que tantas alegrías nos dio, y de una apuesta clara por el talento propio por encima de fichajes millonarios e inconsistentes. Hansi Flick, consciente de ello, ya ha trasladado su posición a la dirección deportiva. Pau Cubarsí es intocable. El técnico alemán, que desde su llegada ha pedido una columna vertebral joven y comprometida con el proyecto, ve en el central de Estanyol del Camp una pieza estratégica de su futuro esquema. Su polivalencia, su inteligencia táctica y su rápida adaptación al fútbol de élite lo convierten en uno de esos jugadores que marcan épocas si se les cuida y se les rodea adecuadamente. Además, y esto es clave, el propio Cubarsí no ha mostrado en ningún momento interés alguno en abandonar el club de su vida. Todo lo contrario. En sus declaraciones públicas siempre ha dejado claro que su sueño es triunfar en el Barcelona, y que vestir la camiseta blaugrana en el Camp Nou es para él la mayor de las motivaciones. Rodeado por su familia y con el respaldo de una afición que ya lo ha adoptado como uno de los suyos, el joven central parece tener los pies bien plantados en el suelo y la cabeza enfocada en seguir creciendo como culé. El Chelsea, mientras tanto, sigue acumulando fichajes sin rumbo y proyectos que naufragan temporada tras temporada. Su obsesión por jóvenes talentos ha llevado al club londinense a formar una plantilla descompensada, sin referentes claros, y donde las joyas no terminan de brillar. Pau Cubarsí, en este contexto, se ha convertido en una obsesión para los de Stamford Bridge. Pero ni todo el oro del mundo puede comprar lo que significa crecer en el Barça, ser parte del proyecto desde la base, y representar los valores de una institución que apuesta por el talento y la formación integral. Desde el entorno culé, la respuesta debe ser clara y tajante. Cubarsí no se vende. No solo por lo que representa hoy, sino por lo que puede llegar a ser mañana. Venderlo sería repetir errores pasados que nos han costado muy caros, dejar ir a jugadores como Thiago Alcántara, Eric García o incluso más recientemente Ilaix Moriba, solo por citar algunos casos, nos privó de tener una base joven y sólida que pudiera sostener la transición generacional del club. Y si algo ha quedado claro en los últimos años,
Es que vender a un talento joven para tapar agujeros a corto plazo nunca sale bien. El Barcelona necesita recuperar su esencia, y eso pasa por blindar a jugadores como Pau Cubarsí, darles protagonismo, continuidad y confianza. En un fútbol cada vez más dominado por los petrodólares y los fondos de inversión, que un club como el Barça se mantenga firme en su modelo es un acto de resistencia, pero también de inteligencia. No podemos competir con los millones del Chelsea o del PSG en una subasta, pero sí podemos ofrecer lo que ellos jamás podrán: identidad, historia, sentido de pertenencia y una afición que vibra con los suyos. Los 70 millones que pone sobre la mesa el Chelsea no deben siquiera abrir un debate. Porque si hoy se vende a Cubarsí, mañana lo lamentaremos. Y lo veremos triunfar en otra camiseta, cuando podríamos haberlo disfrutado en casa. El futuro del Barcelona no se compra ni se vende. Se construye desde dentro, con paciencia, coherencia y orgullo. Y Pau Cubarsí es la piedra angular sobre la cual levantar ese futuro. Por eso, desde esta humilde tribuna culé, lanzo una reflexión a todos los socios y aficionados. ¿Queremos seguir siendo un club que forma estrellas para que otros se las lleven, o vamos a empezar a blindar nuestro talento como se merece? ¿Estamos dispuestos a dejar escapar a uno de los mejores centrales jóvenes del mundo, o lo convertiremos en nuestro Piqué del siglo XXI? La pelota está en el tejado del club, pero también en el nuestro. Defendamos lo que es nuestro. Pau Cubarsí no se toca. Stamford Bridge podrá poner millones, pero el corazón de un culé no se compra. ¿Qué opinan ustedes, culés? ¿Creen que el club debe rechazar sin dudar esta ofensiva del Chelsea por nuestro central? ¿Están de acuerdo en que Cubarsí debe ser uno de los pilares del futuro del Barcelona? Los leemos. La segunda noticia es sobre una importante decisión en el club. El Barcelona sigue afinando su hoja de ruta para la próxima temporada, y en medio de una profunda reestructuración liderada por Hansi Flick y avalada por la directiva presidida por Joan Laporta. Una de las salidas que ya se da prácticamente por hecha es la de Ferran Torres. El atacante valenciano, que llegó al club procedente del Manchester City por una cifra cercana a los 55 millones de euros, no entra en los planes del nuevo cuerpo técnico y su marcha se considera, internamente, una decisión estratégica para aligerar masa salarial y generar ingresos en un mercado que será clave para el futuro inmediato del club. Según diversas fuentes, el Aston Villa es el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios, y la operación podría cerrarse por una cifra en torno a los 35 millones de euros, lo que supone una pérdida económica respecto a la inversión inicial, pero una ganancia deportiva y estructural que muchos culés consideran más que necesaria. Ferran Torres ha vivido una etapa marcada por altibajos en el conjunto blaugrana. A pesar de que llegó como una apuesta fuerte de la anterior dirección deportiva, y con el aval de Xavi Hernández, lo cierto es que nunca llegó a consolidarse como una pieza determinante ni en el once titular ni en los partidos clave. Su aportación en cuanto a goles y asistencias ha sido discreta, y su falta de continuidad, combinada con una irregularidad preocupante en su rendimiento, lo fue relegando a un rol más secundario. Ni siquiera sus buenas intenciones dentro del campo lograron traducirse en una conexión sólida con el entorno culé, que siempre esperó mucho más de un fichaje de esa magnitud. Ahora, con Hansi Flick al mando del banquillo y con la necesidad imperiosa de cuadrar cuentas sin comprometer el proyecto deportivo, la salida de Ferran se presenta como una oportunidad clara para todas las partes. El técnico alemán no cuenta con él como pieza estructural y ha dado el visto bueno para que se escuche cualquier oferta razonable. Joan Laporta y Deco, responsables máximos del área deportiva, ya han iniciado los contactos con distintos clubes interesados, y es el Aston Villa quien más ha avanzado en las negociaciones. El conjunto inglés, dirigido por Unai Emery, ve en Ferran un perfil interesante para fortalecer su ataque, especialmente de cara a una temporada en la que los villanos jugarán en Europa y necesitan mayor profundidad en su plantilla. La operación, según se ha filtrado, podría cerrarse por una cifra que ronda los 35 millones de euros, una cantidad que en otros tiempos se hubiera considerado insuficiente, pero que hoy en día representa una válvula de escape financiera necesaria para un club que debe seguir cumpliendo con los criterios de control económico de la liga. Liberar su salario y conseguir esa inyección económica permitirá al Barcelona moverse con más soltura en el mercado estival, apuntando a fichajes que si encajan en la idea de Flick,
además de apostar por jóvenes talentos que están tocando la puerta del primer equipo. Desde la perspectiva culé, esta salida debe entenderse no como una pérdida, sino como una decisión coherente con el nuevo rumbo del club. Ferran Torres no ha sido un fracaso total, pero sí un fichaje que nunca terminó de justificar su precio. Su fichaje respondió más a una necesidad urgente de reforzar la plantilla en un momento de transición que a una planificación deportiva rigurosa. Hoy, con más perspectiva y con un entrenador de perfil metódico como Flick, es evidente que hay otras prioridades y otros jugadores que pueden ofrecer más rendimiento por menos coste. La realidad es que no se puede seguir hipotecando el presente por apuestas que no cuajan. La marcha de Ferran también abre espacio en la plantilla para otros jugadores que sí han demostrado capacidad de marcar diferencias, o incluso para promover talento de la cantera, algo que siempre debe estar en el centro del proyecto blaugrana. Jugadores como Lamine Yamal, Marc Guiu o incluso el propio Abde Zalzouli, si regresa, pueden tener más protagonismo sin la competencia de Ferran, que bloqueaba minutos y oportunidades sin aportar un valor diferencial sostenido. Por otro lado, desde un punto de vista humano y profesional, Ferran merece un entorno donde pueda recuperar confianza, protagonismo y regularidad. El Aston Villa parece el destino adecuado para que el delantero encuentre esa estabilidad. Bajo la dirección de Emery, un técnico que sabe potenciar perfiles ofensivos, Ferran puede volver a brillar, esta vez sin la presión asfixiante que supone jugar en el Camp Nou cada semana. A veces, simplemente no encajas en un lugar, y eso no convierte a nadie en un mal jugador. Lo importante es que el Barça sepa cortar a tiempo lo que no funciona, sin sentimentalismos ni demoras innecesarias. La directiva del Barcelona considera esta operación como una de las más sensatas de la ventana de verano. No solo por la entrada de dinero, sino por el efecto dominó positivo que puede tener en la reconfiguración de la plantilla. Hansi Flick necesita espacio para construir su equipo a su manera, y Ferran no encaja en ese dibujo. El club, por tanto, no solo actúa con pragmatismo financiero, sino también con visión deportiva. Hay que dejar atrás los fichajes por impulso y empezar a construir desde una lógica de rendimiento real, no de promesas incumplidas. Es evidente que los 55 millones que se pagaron por Ferran en su momento jamás se recuperarán, pero esa decisión se tomó en un contexto diferente, con otras urgencias y otros responsables. Lo que importa ahora es mirar hacia adelante, aprender de los errores y no cometerlos de nuevo. Cobrar 35 millones por un jugador que no será titular, que no tiene peso en los partidos grandes y que no encaja en el proyecto, es una buena venta. Especialmente si ese dinero permite reforzar otras zonas del campo o asegurar la continuidad de talentos emergentes. Por eso, como culé, no puedo sino estar de acuerdo con esta operación. Es una decisión lógica, valiente y coherente con el modelo de club que queremos reconstruir. Ya no estamos en posición de mantener jugadores por nombre, por promesas o por inversiones pasadas. El presente y el futuro del Barcelona pasan por la meritocracia, por la eficacia y por un compromiso total con el escudo. Ferran lo intentó, y hay que agradecerle su profesionalismo, pero es hora de seguir caminos distintos. Y ahora, como siempre, quiero abrir el debate con todos vosotros, fieles seguidores del Barça. ¿Estáis de acuerdo con la venta de Ferran Torres al Aston Villa? ¿Pensáis que 35 millones es una cifra justa para su traspaso? ¿Creéis que esta salida abrirá la puerta a jugadores más preparados o más ilusionantes para el club? ¿O pensáis que aún podía aportar algo si se le daba continuidad? El verano se presenta movido, y decisiones como esta marcarán el tono de lo que viene. La revolución de Flick ya está en marcha, y Ferran será una de las primeras piezas en salir. ¿Qué opináis, culés? Os leo. La tercera noticia es sobre un tremendo bombazo en nuestro club. El empate 3-3 entre el Barcelona y el Inter de Milán ha dejado sensaciones encontradas en ambos bandos. Pero si hay algo que no admite discusión es que fue un espectáculo de fútbol europeo de alto nivel. En una noche vibrante en el Estadio Olímpico de Montjuic, el conjunto dirigido por Hansi Flick y los de Simone Inzaghi ofrecieron un partido de ida de Champions League lleno de intensidad, calidad y dramatismo. En medio de ese escenario, surgió una figura que lleva años consolidándose como uno de los mejores delanteros del continente, Lautaro Martínez.
El argentino volvió a ser protagonista con una actuación destacada, marcando y liderando a su equipo en un duelo que dejó todo abierto de cara al partido de vuelta en Milán. Al término del encuentro, Lautaro habló con confianza sobre lo vivido en Barcelona. Fue un gran partido, muy intenso. El empate es un buen resultado. Pudimos haber tenido mejor suerte, pero en Italia vamos a ganar y asegurar la clasificación, dijo el atacante, dejando clara su fe en el potencial del Inter. Y como si eso fuera poco, añadió con tono desafiante, el Barça es un gran equipo, pero no nos mete miedo. Estas declaraciones, por supuesto, han generado revuelo tanto en Italia como en Barcelona, ya que más allá del respeto mutuo, la eliminatoria está claramente marcada por una creciente tensión competitiva. Lautaro es, sin duda, un jugador a tener muy en cuenta. Su olfato goleador, su capacidad para generar espacios, su liderazgo silencioso y su experiencia en noches europeas lo convierten en un delantero letal que no necesita muchas oportunidades para marcar la diferencia. Además, no es ningún secreto que el argentino estuvo en la órbita del Barcelona en varias ocasiones. De hecho, se sabe que Hansi Flick lo tiene en alta estima y que incluso llegó a ser uno de los nombres propuestos como posible fichaje de impacto en caso de que la situación económica del club permitiera una operación de ese calibre. No obstante, ahora toca verlo como rival. Y no como un rival cualquiera. El Barcelona deberá estar extremadamente concentrado en el partido de vuelta, porque Lautaro ha demostrado que puede castigar al menor error. En Montjuic ya lo hizo, aprovechando un descuido defensivo para marcar un gol clave que permitió al Inter mantener sus opciones intactas. En San Siro, arropado por su afición y con la motivación extra de jugar en casa, será aún más peligroso. Pero si algo ha demostrado el Barcelona de Flick en esta temporada es carácter. El equipo ha sabido sobreponerse a dificultades, lesiones, arbitrajes polémicos y partidos cuesta arriba. En este nuevo ciclo, lo que más ha ilusionado a la afición no ha sido solo el juego desplegado, sino el compromiso de los jugadores, la identidad futbolística recuperada y la fe en un proyecto serio y ambicioso. Ante el Inter, a pesar de los errores, vimos a un equipo que nunca bajó los brazos, que fue capaz de reaccionar ante la adversidad y que peleó hasta el último minuto por el resultado. Ese espíritu competitivo será fundamental en la vuelta. San Siro será una caldera, el ambiente será infernal y el Inter intentará marcar territorio desde el primer minuto. El Barcelona no puede permitir relajaciones, porque este tipo de partidos se definen por detalles. La línea defensiva tendrá que estar mucho más fina que en la ida. Las coberturas deberán ser constantes y el medio campo deberá controlar los ritmos del juego con inteligencia y temple. En ataque, la efectividad será clave. No se puede desperdiciar ninguna oportunidad. Afortunadamente, Hansi Flick ha conseguido generar una estructura sólida y coherente. A pesar de que aún hay mucho margen de mejora, se nota que los jugadores creen en el entrenador y que han interiorizado su idea de juego. Los automatismos comienzan a aparecer y la confianza del grupo crece con cada partido. El empate ante el Inter puede verse como una advertencia, pero también como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que este Barça está preparado para volver a competir de tú a tú con los grandes de Europa. Jugadores como Pedri, Frenkie de Jong, Araujo, Koundé, Raphinha o Lewandowski tienen experiencia de sobra para lidiar con este tipo de escenarios. Pero más allá de los nombres, lo que más motiva es ver cómo han emergido jóvenes talentos que representan el presente y el futuro del club. Ver a Lamine Yamal atreverse, a Fermín López luchando cada balón, a Cubarsí imponiéndose con personalidad en defensa, es una muestra clara de que este proyecto tiene raíces profundas. No es casualidad que en un partido de máxima exigencia, Hansi Flick haya apostado por jugadores formados en la casa. Esa es la verdadera victoria del modelo Barça. Es evidente que la tarea no será fácil. El Inter de Milán es uno de los equipos más sólidos de Europa, con un bloque que lleva años compitiendo junto, una defensa rocosa, carrileros incisivos y un medio campo con músculo y talento. Pero también es un equipo que sufre cuando lo atacan con velocidad y cuando no consigue dominar la posesión. El Barcelona tendrá que apelar a su esencia. Tocar, mover, romper líneas y no dejar respirar al rival. Si consigue imponer su estilo, tiene muchas opciones de regresar de Italia con la clasificación bajo el brazo.
Lautaro lo sabe. Por eso sus palabras, aunque suenen desafiantes, esconden también una pizca de respeto. Porque si algo quedó claro en Montjuic es que este Barça ha vuelto a ser temido. Y eso es mérito del trabajo diario, de la mentalidad ganadora que Flick ha instaurado y del compromiso de una plantilla que quiere volver a levantar la orejona. A la afición culé, como siempre, le tocará jugar su papel. En los días previos al partido de vuelta, será fundamental transmitir confianza, arropar al equipo y evitar los discursos derrotistas. La historia del Barcelona está llena de gestas, de noches mágicas, de remontadas imposibles y de momentos inolvidables. Esta eliminatoria puede ser uno más de esos capítulos épicos. Pero para lograrlo, se necesita unidad, fe y determinación. Desde aquí, lanzamos la pregunta a toda la familia culé. ¿Qué os pareció el partido de ida? ¿Creéis que Lautaro fue realmente el gran protagonista? ¿Estamos preparados para ir a San Siro y sacar el billete a la siguiente fase? ¿Qué planteamiento os gustaría ver en Italia? ¿Debemos salir a presionar desde el inicio o esperar nuestro momento? Yo, personalmente, confío en este equipo. Creo en el trabajo de Flick, en el talento de nuestros jugadores y en la fuerza de nuestro escudo. El empate nos deja vivos, pero no clasificados. Y es en esas situaciones límite donde el verdadero Barça suele despertar. Que no se confíe Lautaro, que no se relaje el Inter. Porque este equipo tiene el alma de campeón y está preparado para rugir en Milán. ¿Y vosotros, culés, lo sentís también? Déjanos tu opinión en los comentarios.